El acontecer nacional en Pensini con Todo. Cinco y 46 minutos y tenemos ya en el estudio, amablemente se acercó Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor de comunicación, socio director de LogPS Consultancy. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido al programa, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Gracias a ti por la invitación, como siempre. Bueno, queríamos analizar un poco el panorama político, un poco complicado en Venezuela, pero ya pasaron estas elecciones municipales, hubo más participación de parte de la ciudadanía, sobre todo en los que fueron los sitios que han sido clásicamente de oposición. Muchos se alegraron de haber ganado sus alcaldes a pesar de no haber ni siquiera participado, sino, ay, qué bueno, ganamos, pero sin hacer nada. Sí, y yo creo que la participación política, democrática, el voto, siempre tienes que defenderlo y que bueno, que tú por lo menos tranquilo con tu conciencia. Quiero saber tu evaluación de cómo fueron estos comicios, por favor. Sí, bueno, gracias, Pedro, por la invitación nuevamente. Recordemos que esta elección estaba marcada por el temor de la abstención promovido para la elección anterior, que era la de gobernadores. Una elección donde se perdieron de los 24 gobernaciones, se perdieron 23. Algo, evidentemente, fue un golpe duro para la oposición en términos electorales, la sumergió en una espiral de, diríamos, de desilusión, pero también de estancamiento estratégico, porque teniendo en cuenta que vienes de una elección donde perdiste, tienes el reto de recuperarte en las elecciones de alcaldes. Tampoco fue el caso, porque el balance fue que el chavismo agarró 285 y la oposición se quedó con 50. En términos generales, al día de hoy, si evaluamos cómo está la oposición, está profundamente dividida, ha perdido credibilidad en las encuestas de los principales líderes políticos, está todavía dependiendo de la comunidad internacional, declaraciones de, en este caso, Rick Scott, lo que diga el mismo Donald Trump, y hay una expectativa de cambio que no se ha concretado al día de hoy, que evidentemente eso va influenciando en lo que es el dinamismo de la oposición. Una oposición también que participó, vamos a hablar de Chacao, Borito y Alatillo, que es el estado Miranda, donde estamos nosotros ahorita, no permeó tanto el discurso abstencionista, teniendo en cuenta que la gente reaccionó y se dio cuenta que el alcalde y el concejal termina siendo el funcionario público con mayor cercanía y le puede de alguna manera resolver problemas, realizar una carta de residencia, solucionar un problema dentro del condominio, trabajar con cosas del tránsito, de alguna manera impulsar alguna ordenanza municipal, todo lo que tiene que ver con los temas de seguridad del municipio. Entonces el ciudadano de las comunidades se dio cuenta que la abstención no era lo más rentable, teniendo en cuenta lo que pasó en las elecciones a gobernación. Ahora, ¿cuál es el balance para la oposición? Lo primero que todo es analizar hasta qué punto se va a seguir dependiendo de la comunidad internacional y del liderazgo que todavía espera por la comunidad internacional. Lo segundo es tener en cuenta que ya no van a haber elecciones de aquí a 4 o 5 años. Eso le va a permitir a la oposición por lo menos al menos dos cosas. Lo primero es renovarse, reorganizarse desde el punto de vista de partido, incorporar nuevas caras, nuevos rostros. El político también tiene que procurar formarse al día a día con una Venezuela que va cambiando desde el punto de vista geopolítico, energético, económico, social, cultural, psicológico, además, porque el venezolano no es el mismo del año pasado, la economía no es la misma, hay nuevos desafíos, incluso económicos, para Venezuela. Lo otro también, Pedro, es comprender de nuevo que si la oposición aspira a un proceso de cambio por la vía de transición hacia la democracia, no hay otra forma que no sea el voto al día de hoy. Sobre todo teniendo en cuenta el fracaso que se vivió en la era Juan Guaidó y toda la desilusión que eso generó y el malestar. Y por último, también entender que la gente necesita un político cercano a él que le hable de los problemas cotidianos o que por lo menos trate de incidir en la solución de esos problemas. ¿Cuáles son esos problemas, Pedro? Que están reflejados en las principales investigaciones de Venezuela, de encuestadoras, agencias, etcétera. Lo primero es la economía. Es lo que más le importa al venezolano. Cuánto gana en dólares, cuánto puede ahorrar, cuánto puede planificar. Lo segundo, aquellos venezolanos que tienen hijos, que tienen familia que mantener, eso es un tema sensible para la gente al día de hoy. Lo segundo son los servicios públicos. Cuando la gente llega a su casa y siente que no hay agua, siente que no tiene luz, siente que en sectores populares o en el interior del país el gas
se le dificulta el acceso al gas o a la cocina, realmente esos son temas que la política tiene que ser útil, al igual que lo que es la nevera, la alimentación. Entonces, si los políticos siguen trabajando en estos próximos años, en una dinámica de conflicto permanente, en una dinámica de hostilidad y aumentando la polarización entre buenos y malos, puros e impuros, alacranes y no alacranes, al final lo que va a ocurrir es un proceso de desafección política, que es desinterés por parte de la gente. Y eso lamentablemente no le conviene para nada a la oposición en este momento. Y que ya existe. Mira, me llamó la atención también que muchos de los candidatos de concejales son gente joven. Hay gente joven, por ejemplo, Giulio Cellini, que está de concejal, y todo su equipo, y que son personas con caras nuevas, con ideas nuevas, y son de oposición, no son necesariamente si los quieran descalificar. Yo ahí, mira, celebro mucho la elección popular en este caso de Giulio Cellini, un joven abogado, nuevo concejal, parte de esa generación también de jóvenes, no solamente Giulio, está Diego Padrón en Baruta, y hay muchos líderes políticos nuevos con ideas frescas, profesionales, que entienden las dinámicas políticas al día de hoy. Y yo considero, Pedro, que cualquier proceso de renovación dentro de todas las organizaciones políticas, eso es algo positivo. Es impensable incluso para una organización tener las mismas figuras después de 15, 20 años. Eso genera desgaste. Eso es como que tú vayas a un cine a ver la película 20 veces con las mismas butacas, con la misma compañía, comiendo las mismas cotufas. O sea, la población merece un refrescamiento al día de hoy. Mira, Cuevo, que tú estás casado. Pero dentro de 20 años con la misma persona. Bueno, por favor, sin comentarios. Tranquilo. Con eso. No, lo que quiero decir, vamos a retomar el sendero de la política. Sí, pero tenía que echar broma más. Nuestra gran amiga Lila Vanorio, y compañera aquí de la radio, ha sido productora. Lo que quiero decir, Pedro, es que la política, después de tantas frases, promesas incumplidas, y también analizado en datos, más del 70% de los venezolanos quiere un cambio dentro de las estructuras políticas. Más del 85% de los venezolanos está en contra de las sanciones también, desde el punto de vista económico. No quiere eso. Entonces, un político que siga repitiendo las mismas frases, los mismos eslóganes, el mismo formato, el mismo código, sin lograr resultados, termina generándole cansancio a la gente. Muy bien. Una pregunta también, ¿cómo ves tú esta situación de Estados Unidos? Las relaciones internacionales con Venezuela son un poco bipolares, así lo califican algunos analistas, pero bueno, a mí no me sorprendió la renovación de la licencia de Chevron, yo creo que nunca se la quitaron, y fíjate que las declaraciones no va a salir de ninguna declaración de los FARC, porque son unas relaciones privadas, y si es privado, lo que querían hacer era porque no le quitaron la sanción, es una licencia, y esa licencia es secreta, privada, entre la compañía americana de Estados Unidos que cotiza en la Bolsa de Nueva York, cada trimestre tiene que presentar resultados. Y es una compañía, Pedro, que tiene más de 100 años también de trayectoria sobre Venezuela. Así es. Y además que está haciendo relaciones importantísimas con ExxonMobil, con Guyana, que nos interesaría muchísimo meternos ahí y tener algún tipo de relación tipo Trinidad y Tobago, con Venezuela, con la Shell, Campo Dragón, gas natural, todo eso, y ver nuestra relación de hidrocarburos. ¿Cómo ves entonces la situación de Chevron? Chevron genera polémica en Miami, genera polémica en Caracas, en las redes sociales, específicamente en Twitter. Pero Chevron nunca se fue de Venezuela. Y eso es una realidad tangible y casi pública, que las operaciones de Chevron siempre se han mantenido en Venezuela. A pesar de esta licencia, se dan unos términos dentro de una negociación entre el gobierno de la Casa Blanca de Donald Trump y el gobierno de Nicolás Maduro. Punto número 1, el diálogo nunca se perdió. Punto número 2, el regreso de la reinstalación de las operaciones de Chevron tienen algunas limitaciones, y es precisamente por eso que la licencia es de carácter privada, ¿ok? No es la típica OFAC licencia que aparece en la página y después en Twitter se hace todo un escándalo, no. Esto se da producto de una negociación, y también detrás de eso, Pedro, hay un intercambio de venezolanos y de rehenes venezolanos y todo lo que ya conocemos. ¿Qué quiere decir? Que hay algún tipo de diálogo, negociación. Negociación, entendimiento, y eso es producto también de las circunstancias al día de hoy. Venezuela, no podemos olvidar que es un país geopolíticamente interesante desde el punto de vista energético para no solamente Estados Unidos, sino para toda Europa también. Y también para mantener precios de petróleo estables, sí, que sería inflacionario, no le conviene a nadie. No podemos olvidar también que no es solo Chevron, está Eni, está Repsol, está Reliance, está Morel & Pront,
y hay interés de otras petroleras en entrar en el mercado venezolano. Entonces, ¿qué es lo relevante de esto? El diálogo entre Venezuela y Estados Unidos se mantiene. La oposición no está dentro de ese diálogo y en cierto modo eso es un aspecto bastante negativo, precisamente porque hay una política de aislamiento por parte del liderazgo actual de algunos opositores en que consideran que Maduro está débil y en realidad no está débil, está dialogando con el gobierno de Donald Trump. Lo segundo, Pedro, aquí es que cualquier licencia y el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales o las sanciones hacia Venezuela favorece la calidad de vida de la gente. Entra dinero fresco al país, a los bancos. Y también tenemos que rescatar un aspecto importante. Hay un crecimiento del PIB decretado por la vicepresidente y por otro lado también hay un aumento de la producción petrolera que pasa del 1.000.000 de barriles de petróleo. Entonces yo creo que Estados Unidos está observando que Venezuela en este momento tiene muchísimo potencial, pero volvemos a lo mismo. También esas son conversaciones que se dan sobre la base de diferencias también. Eso no significa que Estados Unidos está al 100% de acuerdo con todo lo que está pasando en Venezuela. Excelente. Pablo, bueno, tus redes, por favor, para que te puedan seguir. Solamente en Twitter, que es donde hablo de política básicamente, @PabloQuintero, BE. BE de Venezuela. BE de Venezuela. Okay. Law Consultancy, Pablo Quintero, politólogo. Vamos a una pausa, vamos a escuchar el tema de Bill Witness, Lovely Day.